Buenas tardes. Hola chicos, vengo a visitarlos porque el día de ayer ocurrió un accidente aquí en este lugar. Carlos se accidentó aquí en este pasillo. Jonathan, tú estuviste ahí de testigo, ¿me puedes contar qué fue lo que pasó? Pues mira, la verdad, él estaba acá con los cuchillos, pero la verdad yo vi que él estaba ayudando a Chef a hacer unas guarniciones, pero hasta ahí no sé más porque yo estaba muy ocupado. Ay, será yo ahora que me puedes ayudar. Tú sabes que en ese momento qué actividad estaba haciendo Carlos ahí. Cordial saludo, estimados estudiantes. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de investigación de accidente, la parte de la entrevista cuando hay que retomar todos los hechos que llevó a cabo el accidente. En la primera escena que vimos de una cocina de un restaurante, notamos al entrevistador haciendo varias preguntas y preguntándole a las personas que estaban realmente muy ocupadas haciendo su labor, y vemos que prácticamente no pudo tener muchísima información de lo que hablaba con cada uno de los trabajadores. Vemos que fue sin un plan de entrevista, hacía como unas preguntas, pero realmente le preguntaba a una persona, le preguntaba a otra, otros le manifestaban que estaban ocupados. Entonces yo les quiero demostrar con esto, es que uno, para hacer una reconstrucción de los hechos de un accidente, uno tiene que buscar un lugar adecuado primeramente para realizar la entrevista. No puede ser en el lugar de trabajo porque las personas están concentradas en sus labores. Entonces, por lo tanto, debemos buscar un espacio que genere confianza tanto para el trabajador y para la persona que está realizando la entrevista, un ambiente que sea calmado, donde la persona solo se pueda concentrar en eso. También llevar a la entrevista las preguntas ya realizadas, anotadas, y que vayan en un orden congruente con lo que usted quiera abordar, ¿sí? Porque ahí vimos en la primera escena que realmente no sabía qué preguntar, ¿sí? Doctora, me mandó a llamar. Buenas tardes, Andrés. Sí, te mandé a llamar, señora, porque resulta que ayer ocurrió un accidente. Sí. Carlos se cayó por las escaleras y me dijeron que tú estabas ahí. Sí, señora, yo estaba con el compañero y Carlos se cayó. Pero resulta que me dijeron que minutos antes tú habías tenido una discusión con él. No, pues normal, o sea, estábamos hablando sobre un proceso teníamos que mover una caja y simplemente yo le dije que no lo iba a hacer porque no era mi trabajo y ya. Pero a mí me dijeron que tú estabas muy enojado, enojado con él. No, es más, yo estaba tomando tinto con el compañero y Carlos se cayó ahí. No, pero tú ibas atrás, ¿no? No, señora, nosotros estábamos ahí abajo. Pero a mí me dijeron que estaba cerca de él. No, están diciendo mentiras porque yo no, si quiere hablar con el compañero, yo no hice nada ahí. Yo estaba abajo tomando tinto. Pero qué casualidad, Andrés, que justo se cae Carlos y tú tuviste un problema con él y justo estabas ahí tomando tinto. No, pero son casualidades de la vida, doctora. Yo no hice nada, se lo juro por la vida de mi mamá y mi abuelita. No me jures por nadie, pero tú sabes que esto vas a tener problemas, porque si tú no me dices la verdad, Carlos está muy grave y bueno, yo lo voy a entrevistar a él, pero a mí me parece, él algo estaba diciendo de ti. Yo todavía no he podido ir a la clínica, pero por eso mismo, doctor, usted está diciendo que le parece. Sí, a mí me parece, o sea, yo todavía no he hablado con él, pero yo creo que ahí tuvo que ver mucho otra discusión. Me está culpando, doctora, yo no le he hecho, yo no he hecho Sí, nada, yo creo Carlos. que de pronto lo empujaste, a veces, señora, de pronto por la discusión. Es más, puede hablar con el compañero y verifica. También vimos en la segunda escena, donde vemos como una manera acusadora por parte de la entrevistadora hacia el trabajador, donde lo culpa acerca del accidente. Uno jamás puede hacer eso en una entrevista, ni mucho menos dar por hechos, versiones. Realmente, si analizamos bien, no fue una entrevista lo que hizo, sino fue una acusación. Dio cosas por hechos, se basó en murmuraciones, se basó en lo que ella creyó, ¿sí? Pero realmente no fue objetiva. Nosotros necesitamos ser objetivos en nuestra entrevista y nunca podemos hacer esto de llamar a una persona, traerla, uno aquí de este lado, la otra persona del otro lado, y empezar a hacer las preguntas, porque eso no genera ningún tipo de confianza. Nosotros debemos recoger las versiones de todos, de la persona que se accidentó en lo posible, de las personas que estuvieron en ese momento, ¿sí?
y los testigos, pero no debemos asustar a los testigos y no debemos basarnos en supuestos. También no podemos hacer sentir a la persona incómoda en ningún momento. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a que la persona no nos cuente bien, ¿sí? A que se sienta culpable. No podemos estar amenazando. Debemos llegar a una versión realmente de lo que vio. Buenas tardes, doctora, ¿me mandó a llamar? Buenas tardes, Andrés. Sí. Te llamé porque resulta que en el accidente del día de ayer Sí. se cayó Carlos por las escaleras y me dijeron que tú eras testigo. Quería saber qué fue lo que pasó. Sí, pues nosotros, pues yo estaba con Pedro y Carlos realmente, pues yo no sé, estaba cargando unas cosas, cuando yo lo vi fue ya en el piso. ¿Pero qué fue lo que estaba cargando? Yo lo vi cargando una caja grande, no sé, yo no vi nada más, yo vi fue cuando ya estaba ahí la caja y con el compañero fuimos a auxiliarlo. Y pero bueno, ¿y qué hizo Pedro en ese momento? nada, él simplemente gritó, dijo, auxilio, ayúdenme, ayúdenme, porque tenía un pie que se había lesionado. Perdón, pero Pedro, ¿qué estaba haciendo ahí? No sé, yo vi que nosotros estábamos con el compañero ahí tomando tinto y él tenía una caja grande. Y simplemente ¿Pero tú sabes qué había en esa caja? No sabíamos. No sabíamos. Simplemente yo lo vi bajando ya la caja cuando fue que se cayó y se tochó un pie y ya Pero empezó que a dio gritar. vueltas, que no cayó. Pues no sé, simplemente nosotros lo que escuchamos fue el auxilio y ya, no escuchamos nada más, no sé, no vimos nada más. Simplemente lo que yo veía era Bueno, que pero le igual dolía mucho entonces, el pero pie. yo me... No estar interrumpiendo, como vimos en la tercera escena, donde la entrevistadora interrumpía todo el tiempo al trabajador, no lo dejaba hablar, entonces intervenía y decía, entonces se cayó, entonces suponemos esto. Eso no lo podemos hacer en una entrevista. Entonces estas son mis recomendaciones. Primero, pues tener un plan de entrevista como tal, establecer una empatía, un diálogo, no sentar a la persona y de una vez entrevistarla, saludarla, cómo estás, cómo te ha ido el día de hoy, ¿sí? Romper el hielo inicialmente. Lo tercero, escuchar y no interrumpir, dejar que la persona hable, entrevistar de forma individual y en un lugar apropiado. Yo no puedo entrevistar a varios al tiempo y en un lugar donde no se presta para eso. Entonces debe ser individual y en un lugar apropiado. Uno que tiene que hacer, que la persona también se sienta cómoda en el lugar que se encuentra, lograr la versión, plantee las preguntas necesarias. Ahí en este tipo de entrevista logre preguntas que no sean una respuesta cerrada, sí y no. Necesitamos preguntas que la persona pueda hablar, pueda hacer libremente para contar lo sucedido. Brinda una retroalimentación al final. Vimos en una escena donde la entrevistadora le dice, no, listo, ya aquí anoté la versión tuya, pero realmente al final no le dice, bueno, esta es tu retroalimentación. Entonces, cuando uno tiene al trabajador, ya nos contó todo, usted le lee lo que usted anotó o darle a él una hoja donde tenga que escribir lo que él mismo escriba, lo que ocurrió, y al final lo leen. Mira, acá redactaste que tú te encontrabas tomando tinto en ese momento cuando viste que esta persona se cayó por las escaleras. ¿Eso es cierto? ¿Fue así? ¿Eso fue lo que me quisiste decir? Eso es hacer una retroalimentación. También podemos utilizar cualquier ayuda audiovisual, por ejemplo las cámaras. Además, muchos lugares cuentan con cámaras. También indagar qué procedimientos, qué documentos tiene esa área o ese proceso donde ocurrió el accidente, y finalizar de una manera positiva. Resulta que en la última entrevista, donde la entrevistadora amenazaba, al final no terminaron de manera positiva. Terminó ella amenazándolo y él también quedó en manera defensiva por las acusaciones que le hacía la persona. Entonces, estas son las recomendaciones de lo que no debemos hacer en una entrevista y cómo realmente debemos reconstruir los hechos. Muchísimas gracias.